Juana de Trastámara nació en Toledo el 6 de noviembre de 1479. Era la tercera hija de los Reyes Católicos y nada hacía presagiar que la historia le reservara un lugar importante. Todo apuntaba que el protagonismo lo tendrían que llevar sus dos hermanos mayores. Isabel estaba destinada a convertirse en reina de Portugal y conseguir la unión de los reinos peninsulares tan ansiada por sus padres. Su hermano Juan, un año mayor que ella, era el heredero de los reinos de Castilla y Aragón, por lo que el destino de la pequeña Juana era ser un instrumento más de la política de alianzas matrimoniales que sus padres habían planeado para aislar a la dinastía francesa de los Valois en su confrontación por el Rosellón y especialmente por el dominio de Nápoles. Juana desde pequeña fue preparada para ser una buena reina o princesa consorte. Aprendió latín, francés, poesía, historia, danza, música y equitación. Su preceptora, la latinista Beatriz Galindo, se encargó de ello. También colaboraron en su educación el prestigioso profesor de Salamanca, Lucio Marineo Siculo, y el dominico Andrés de Miranda. Todo ello bajo la atenta vigilancia de Isabel la Católica, en los tiempos que sus tareas de gobierno se lo permitían. Juana, desde muy jovencita, mostró tener un carácter muy temperamental y una religiosidad muy particular para disgusto de la reina Isabel. De adolescente, según cuentan todos los cronistas, Juana destacaba por su belleza, y no fueron pocos los interesados en solicitar su mano, entre ellos el rey Jacobo IV de Escocia. Sin embargo, sus padres deseaban estrechar lazos con el emperador Maximiliano I de Habsburgo en el marco de la Liga Santa contra los franceses. Las familias pactan un doble matrimonio. Juan, el príncipe de Asturias y Gerona, se casaría con la hija de Maximiliano, Margarita de Austria, y Juana lo haría con el archiduque de Austria, Felipe de Habsburgo. Juana, en verano de 1496, sin haber cumplido los 17 años, se embarca en Laredo rumbo a Flandes para esposarse con su mujeriego prometido. Su madre Isabel y sus dos hermanos fueron a despedirse de la joven. Tras una penosa y difícil travesía debido al temporal, llega la comitiva a la actual Holanda. Su prometido Felipe no fue a recibirla, preocupado en convencer a la poderosa nobleza borgoñesa de lo acertado de su matrimonio con Juana. Estos, en su mayoría, pensaban que una alianza matrimonial con Francia sería más beneficiosa para Flandes, ya que el compromiso entre Juan de Trastámara y Margarita de Austria era más que suficiente alianza con Castilla y Aragón. La joven pareja, Felipe, era un año mayor que Juana. Se conocen en la localidad cercana a Bruselas de Lier. Por lo que cuentan los cronistas, los jóvenes se gustaron a primera vista y decidieron contraer matrimonio esa misma tarde, aunque los esponsales oficiales se celebraron el 20 de octubre de 1496 en la iglesia de San Gomaro de Lier. Da comienzo una de las historias que ha nutrido no pocas novelas, películas y series de televisión, y que para bien o para mal, cambió la historia de España y de Europa. Felipe era hijo de Maximiliano de Habsburgo y de María de Borgoña. Cuando contaba 4 años falleció su madre, lo que le convirtió en duque de Borgoña. Por parte paterna era archiduque de Austria y con opciones de convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como lo era en ese momento su abuelo y posteriormente lo fue su padre. Los estados borgoñones eran muy peculiares y complejos. No estaban unidos físicamente como lo son la mayor parte de los estados, sino que eran una suma de territorios dispersos a lo largo del espacio entre las actuales Suiza y Holanda, en donde las ricas ciudades comerciales y la nobleza tenían una elevada importancia en el gobierno del ducado. Juana pasó los primeros tiempos entre fiestas y los faustos de la rica corte flamenca, pero 1497
se iba a convertir para la joven en el comienzo de radicales cambios en su vida, para los cuales no estaba destinada ni tampoco había sido preparada. Con 19 años muere su hermano Juan, el heredero a las coronas de Castilla y Aragón, según dicen, debido a los excesos sexuales con su joven esposa Margarita de Austria, y en agosto de 1498 fallece Isabel, su hermana mayor y reina de Portugal. En noviembre de 1498 nace en Lovaina Leonor, su primera hija. Felipe, al poco tiempo del matrimonio, había perdido gran parte de la pasión que sentía por su joven esposa, comenzando de nuevo los cortejos a toda dama que mereciese. Nacen entonces en Juana lo que algunos han denominado como irracionales celos que, unidos a su explosivo carácter, provocaron en la pareja altercados más o menos públicos. En una de las asiduas labores de vigilancia que hacía la archiduquesa sobre su seductor esposo, concretamente en febrero de 1500, nació en una fiesta en el palacio de la casa del príncipe de Gante el futuro Carlos I de España y V de Alemania, pero no lo hizo en la cama, como era habitual, sino en las letrinas del palacio. Pero el cambio más radical en la vida de Juana llegó en julio, cuando falleció su sobrino Miguel, el hijo de su difunta hermana Isabel y de Manuel I de Portugal, heredero a las coronas de Castilla, Aragón y Portugal. Juana, por caprichos del destino, se había convertido en la heredera a las coronas de Castilla y Aragón. A la reina Isabel le habían llegado rumores de los arrebatos de ira y melancolía en que vivía su hija Juana por las infidelidades de su esposo. Para cerciorarse, los reyes católicos en 1501 enviaron como embajador a Flandes al obispo de Córdoba, con el encargo de que verificara el estado mental de Juana y la convenciera de que regresara a Castilla cuanto antes para ir preparándose en sus futuras labores de gobierno. Felipe, que había visto en su esposa la posibilidad de pasar de archiduque a rey, comenzó un acercamiento a Juana. De este nuevo idilio nació su tercera hija, a la que pusieron por nombre Isabel. Fuera esta estabilidad matrimonial o cualquier otra razón, el caso es que el embajador envió un informe a los reyes católicos sobre el estado mental de Juana, en el que decía lo siguiente: habida por muy cuerda y por muy asentada, e incluso afirmó: en persona de tan poca edad, no creo que se haya visto tanta cordura. Pasados unos meses de dar a luz Juana, en noviembre de 1501, el joven matrimonio deja a sus 3 hijos en Flandes y comienzan un viaje por tierra rumbo a Castilla. Al pasar por Francia, se detuvieron en Blois, en donde el rey Luis XII los recibió y al ver a Felipe exclamó: «He aquí un hermoso príncipe», apelativo que le siguió toda su vida al de Brujas. 6 meses tardaron en llegar a Toledo Juana y Felipe. El 22 de mayo de 1502, en la catedral, Juana jura como heredera ante las Cortes castellanas. Isabel supo que su yerno estaba difundiendo rumores de la presunta inestabilidad mental de su hija, seguramente con el fin de desprestigiarla y apartarla del poder directo para ejercerlo él. La de Madrigal de las Altas Torres le hizo saber a Felipe que dispondría todo para que, en caso de que Juana no pudiera o no quisiera gobernar, la regencia de Castilla la ejercería su padre Fernando, y no él. El archiduque, molesto al quedar solo como consorte, abandona muy molesto Castilla, dejando a Juana embarazada de su 4.º hijo. Cuando Juana dio a luz a su hijo Fernando, pidió permiso a sus padres para regresar a Flandes. La reina Isabel, ya gravemente enferma, se lo niega. Deseaba prepararla para ejercer el gobierno y apartarla de la influencia de su esposo. Comienzan entonces, entre madre e hija, discusiones muy acaloradas, que llevan a Isabel a tomar la decisión de recluir a su hija en el castillo de la Mota de Medina del Campo para hacerla entrar en razón. Pero el temperamento impulsivo de la joven, percibiendo lo importante que era su vida para el futuro del reino,
decide pasar una buena parte de una gélida noche en el patio de armas del castillo, descalza y sin ropa de abrigo. Sus padres, temerosos de que su hija pudiera acabar con su vida, y ante la mala imagen que esta situación estaba causando entre los poderosos de Castilla, deciden dejarla partir. En esos momentos, los reyes católicos, y en especial Isabel, comenzaron a cuestionarse seriamente las aptitudes de su hija para gobernar. Al regresar a Flandes en junio de 1504, Juana se da cuenta de que los recelos de sus padres hacia su marido eran fundados. En noviembre de 1504 fallece Isabel la Católica. En su último testamento confirma a Juana como heredera de Castilla y del Nuevo Mundo, especificando que en caso de muerte de ésta, su nieto Carlos sería el heredero, plasmando que en el supuesto de que su hija Juana no quisiera o no pudiera gobernar, sería Fernando el Católico quien ejercería la regencia en su nombre, dejando claramente a Felipe el Hermoso fuera de la regencia. Para asegurar aún más si cabe que su yerno no gobernaría directa o indirectamente Castilla, prohibió expresamente que se asignara cualquier cargo civil o eclesiástico a personas que no fueran naturales de los reinos de Castilla o Aragón. Fernando, una vez fallecida su esposa Isabel, en ausencia de Juana, que estaba en Flandes, proclama a esta como reina de Castilla, y acogiéndose a las últimas voluntades de su esposa, toma las riendas del gobierno del reino. Felipe desde Flandes comienza a buscar aliados para tomar el gobierno de Castilla. Primeramente busca el apoyo de Francia, pero Fernando el Católico se le adelanta y firma con Luis XII el Tratado de Blois, por el cual se casará con Germana de Foix, sobrina del rey francés. Este compromiso no fue aceptado por la nobleza castellana, que veía como el aragonés ponía en peligro la anhelada unidad de los reinos peninsulares en el caso de tener con su nueva esposa un hijo varón, lo que alejaría definitivamente a Juana del trono de Aragón, cosa que así sucedió en 1509, aunque el heredero vivió pocas horas. Los grandes de Castilla, muy molestos, envían embajadores a Flandes para negociar con Felipe el Hermoso y poder echar de la regencia de Castilla a Fernando el Católico. El 24 de noviembre de 1505, en Salamanca, Fernando y el plenipotenciario de Felipe y Juana, Filiberto de Beiré, firman la Concordia de Salamanca, por la cual Juana y Felipe serán proclamados reyes propietarios y Fernando gobernador perpetuo de Castilla. El 10 de enero de 1506, por mar, parten de Flandes rumbo a Castilla Felipe y Juana. El temporal que se desató en el Canal de la Mancha hizo que se tuvieran que refugiar en Inglaterra, lo que retrasó la llegada. Desembarcaron en La Coruña, desde donde Felipe va recabando más adhesiones de la nobleza por donde pasaba. Juana, en un segundo plano, observaba cómo su padre, en el que confiaba, solo miraba por sus intereses. Su esposo no le consultaba nada y actuaba como si fuera el legítimo heredero de Castilla. En ausencia de su madre, las dos personas en las que debía apoyarse estaban poniendo en peligro todo por lo que la reina Isabel tanto había luchado. Fernando, sabedor de no contar con apoyos en la nobleza castellana y para evitar una guerra civil, el 27 de junio de 1506 firma con Felipe la Concordia de Villafáfila, en la que se estipulaba que si la nueva reina no quisiera o no estuviera en condiciones de gobernar, Felipe de Habsburgo asumiría la total autoridad y continuaría siendo rey, incluso si falleciera su esposa. Fernando se retiró a Aragón, aunque con la mitad de las rentas que aportaba a Castilla el Nuevo Mundo, y con pleno control de las órdenes militares. Juana, que en un principio se opuso a estas negociaciones, posiblemente decepcionada con lo que estaban haciendo su padre y su esposo con la herencia de su madre, no prestó atención a lo firmado. Felipe I de Castilla fue proclamado rey en las Cortes de Valladolid,
aunque éstas nunca declararon a Juana como incapacitada. De los posibles trastornos mentales de Juana, mucho se ha dicho y escrito, gran parte de lo divulgado sin verificación documental. Muchos especialistas en los últimos 30 años han intentado realizar un diagnóstico clínico, pero la falta de datos no les ha permitido llegar a conclusiones científicas. Lo que sí atestigua en los documentos es que Juana tuvo asiduamente comportamientos inestables, imprevisibles y demasiado anómalos. Ahora, el porqué de ellos es donde cada historiador tiene su propia versión. Unos piensan que heredó sus trastornos de su abuela materna, Isabel de Portugal. Los irracionales celos y los acontecimientos posteriores en su vida acrecentaron estas perturbaciones. Otros afirman que su demencia obedecía a las conspiraciones de su esposo y de su padre, a los cuales inhabilitarla satisfacía sus intereses. Por el contrario, hay quien mantiene que únicamente tenía un carácter demasiado vehemente y un espíritu libre, por lo que no quería que nadie se lo coartase, y sus excentricidades eran una forma de rebelarse a los deseos de quienes querían manejarla. Algunos alegan que tenía momentos de cordura mezclados con frecuentes periodos de severas depresiones. Juana, consciente de sus padecimientos, se sintió incapaz de gobernar sus múltiples reinos. La ya complicada vida de Juana lo iba a ser aún más. Su marido Felipe el Hermoso, con 28 años, estando en Burgos, fallece a los pocos meses de haber sido nombrado rey, concretamente el 25 de septiembre de 1506, de forma repentina e inexplicable, lo que provocó que corriera el rumor de que había sido envenenado por su suegro Fernando. Juana, embarazada de su sexto hijo, muy probablemente entrará en una profunda depresión o igual en algo más grave. Pero no son pocos los que afirman que mantuvo perfectamente la cordura en momentos en que parecía que la querían utilizar. El cardenal Cisneros, por acuerdo de los grandes, toma la presidencia del Consejo de Regencia de forma provisional. Antes de ello, Juana se encargó de invalidar todos los cargos y mercedes otorgados por su difunto marido a sus amigos flamencos. Al no reclamar Juana a su padre como regente, comienzan los debates entre partidarios de que el regente fuera Maximiliano I hasta que el príncipe Carlos tuviera la mayoría de edad y los que, siguiendo los deseos de Isabel la Católica, reclamaban a Fernando. Cisneros, sin consultar con Juana, solicitó a Fernando el Católico que regresara a Castilla. Esta decisión no gustó nada a Juana, que se negó a convocar las Cortes para nombrar a su padre regente. El 28 de agosto de 1507, después de reunirse con su hija, Fernando el Católico asumió el gobierno de Castilla. Paralelamente a estos acontecimientos, una Juana embarazada, cumpliendo los deseos de su esposo, que quería ser enterrado en la cripta familiar de la Catedral de Granada, excepto su corazón, que debía ser enviado a Bruselas, comienza en diciembre de 1506 una siniestra comitiva formada por clérigos, nobles, soldados y criados que traslada el cuerpo de Felipe el Hermoso, teóricamente dirección a la antigua capital nazarí. Durante 8 meses, la procesión, alejada de las grandes poblaciones y desplazándose solo por las noches, entre un sinfín de antorchas, sembraba el pánico entre los pacíficos lugareños de las pequeñas localidades donde pernoctaban. La comitiva nunca abandonó las tierras en que Juana se sentía segura, por lo que apenas avanzaba. En enero de 1507 se vieron obligados a asentarse en la localidad palentina de Torquemada para que Juana diera luz a la hija póstuma de Felipe el Hermoso. Los acompañantes, molestos por lo que entendían era una locura de la reina, comienzan a quejarse de lo que ellos consideraban un sinsentido. Mucho se ha escrito de este episodio, especialmente por autores del romanticismo, que se encargaron de exagerar los aspectos macabros más que buscar el rigor histórico.
Seguramente Juana en esos momentos fuera incapaz de tener pensamientos estratégicos y solo lo hiciera para las circunstancias inmediatas, pero también es factible pensar que de alguna manera más o menos consciente deseara influir con sus atípicos comportamientos en la vida política. Fernando, desde su matrimonio con Germana de Foix en octubre de 1505, no tenía una posición cómoda en Castilla y parte de la nobleza deseaba unirse en torno a Juana. En febrero de 1509, Fernando ordena encerrar a su hija en el castillo-palacio de Tordesillas para evitar tal posibilidad. La posición de Juana, en esos delicados momentos, podía ser el contrapeso que hiciera cambiar la balanza en alguna de las amenazas que se cernían sobre Fernando el Católico y su regencia. El emperador Maximiliano I había manifestado la posibilidad de solicitar para sí la regencia de Castilla con el fin de preservar los derechos de su nieto e hijo de Juana, Carlos, que corrían peligro en Aragón. Por otra parte, Enrique VII de Inglaterra había mostrado interés en contraer matrimonio con Juana y gobernar Castilla. Mientras el difunto esposo de Juana no recibiera sepultura cristiana definitiva, no había peligro, pero esta situación podía cambiar en cualquier momento. Todo pudo cambiar en 1516, cuando falleció Fernando el Católico, dejando a Juana como reina nominal de Aragón, a la espera de la llegada de su nieto Carlos desde Flandes. En su testamento, Fernando nombra regente de Castilla al cardenal Cisneros y de Aragón a su hijo ilegítimo, el arzobispo de Zaragoza, Alonso de Aragón. Juana, con la llegada de su hijo Carlos al trono, continuó recluida en Tordesillas, cerca del cadáver de su esposo, depositado temporalmente en el monasterio de Santa Clara. Hasta 1525, en que tuvo que desposarse con Juan III de Portugal, su protectora, consuelo y compañera fue Catalina, su hija menor. La reclusión por incapacidad mental de Juana se convirtió en esencial para mantener la legitimidad de las regencias de su esposo y de su padre, así como del posterior reinado de su hijo. Los adversarios podían reclamar la cordura de la reina, tal y como hicieron los comuneros al declarar a Carlos I como usurpador. Los años de reclusión no siempre fueron duros, pero especialmente en tiempos de su hijo Carlos I, con la familia de los marqueses de Denia como guardianes, existieron episodios de maltrato físico y psicológico. Recibió asiduas visitas de sus familiares, en especial la de su nuera y sobrina, la esposa de Carlos I, Isabel de Portugal, que fue la que más se preocupó de su bienestar y de las fuertes depresiones que sufría desde la partida de su hija Catalina. El 12 de abril de 1555, con 76 años, falleció en Tordesillas la reina Juana I de Castilla. Nunca le fue retirado el título y su nombre aparecía en todos los edictos reales. Padre, hijo e incluso nieto intentaron borrar los vestigios documentales del encierro de Juana de Trastámara, una mujer que antepuso su familia y la paz del reino a sus propios intereses.